Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calis Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Contentos nuevamente de estar con ustedes para conversar con nuestros invitados, con nuestras invitadas sobre los temas que hacen titulares, los temas que hacen portada, los temas que son noticia a nivel nacional, regional e internacional y que usted sigue a través de las redes sociales de ICN, ICN.digital y nuestros noticiarios acá en ICN, una nueva conciencia. Los temas sobre los cuales hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintos enfoques, distintos modos de ver y que usted comenta con su familia, con sus amigos, cuando come, cuando toma café, cuando chatea con los amigos y amigas. En los últimos días hemos estado dándole cobertura a distintos temas de la realidad nacional. El que más ha sonado, usted lo sabe, es la sentencia, más bien el veredicto de culpabilidad al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Pero no es el único tema que está ocurriendo en el país. Hay distintas situaciones. Seguimos enfrentando problemas estructurales, seguimos afrontando, por ejemplo, en estos últimos días el clima se enrarece con las quemas, con los incendios forestales. La vida sigue, la vida continúa. Los problemas del país todavía tenemos que resolverlos, todavía tenemos que enfrentarlos y no vendrá nadie de afuera a hacerlo. No será una Sisi, no serán los Estados Unidos de América, seremos nosotros los que tenemos que atender nuestros retos para conversar sobre los retos de país, sobre las perspectivas que a la luz de estos acontecimientos se nos presentan. Me acompaña desde su hogar vía Zoom el doctor Denis Castro Bobadilla. Saludos, doctor. Me da un placer saludarlo. No sé si me escucha bien. Lo escucho súper bien. Su audiencia, su teleaudiencia, es sumamente grato. Y en este día tan caluroso, ¿verdad? Estos días tan espléndidamente calurosos que hemos tenido, pues más los temarios que se han ventilado en nuestro país, creo que dejan lo que usted acaba de decir, un impacto de comentarios en nuestra población, en nuestros hogares, en toda la sociedad en sí misma. Estoy a sus órdenes. Voy a apelar al ciudadano, al científico. Todos conocemos a Denis Castro Bobadilla, Premio Nacional de Ciencias, ha ocupado cargos públicos, ha sido miembro destacado de no solo de la comunidad científica, sino también del sistema de justicia penal del país. Es decir, la mirada de una persona que conoce tanto y ha vivido tanto, pues nos dice, estuvimos conversando estos últimos días, la preocupación porque este es apenas un hito histórico en el país, doctor. Pero los problemas siguen ahí presentes. ¿Cómo puede haber afectado a la comunidad hondureña esta noticia? ¿Cómo nos afecta a nivel internacional, en su opinión? Mire, don Miguel Calis, yo creo que usted tiene que darse cuenta de una realidad, que tal vez nuestra población no ha comprendido algunas dimensiones. En primer lugar, somos un país que a cada rato funcionarios públicos nos han llenado de vergüenza, nos han llenado de humillación internacional. No es la primera vez. Allá por, si mal no recuerdo, entre los finales de los 80, principios de los 90, tuvimos un embajador de Honduras en Panamá, que llegó al aeropuerto de Miami y recogió una maleta. Y al recogerla y todo eso, le preguntaron, se acercaron unas personas ahí de seguridad del aeropuerto y le preguntaron, ¿esa es su maleta, señor? Sí, le dice, claro que sí. Bueno, nos va a acompañar, por favor. Y lo acompañó. Y ahí lo que encontraron fueron unos paquetes de cocaína que transportaba nuestro embajador en Panamá. Ese señor estuvo preso, fue juzgado y todo lo demás. Y parte sin novedad. Hemos tenido cualquier cantidad de condenas por muertes de personas. El país no ha revisado, no ha juzgado a los que cometieron esos crímenes. El país tampoco investigó, porque este es un país que del diente al labio se dice que se investiga. Y en los estados emotivos de los primeros días del cargo. Días después usted ve que seguimos más de lo mismo. Es un país que hemos venido nombrando personas, se han venido nombrando, claro que sí, pero cuyos resultados son los mismos. Mire, don Miguel,
En materia de investigación criminal, usted ya dijo que yo había participado en cuestiones de justicia del país, por supuesto, pero en el ámbito de mi competencia, que es investigación criminal forense, no he resuelto ninguna sentencia jamás porque yo no he sido juez. Y sí he participado en los juicios orales y públicos cuando estuve en la defensa pública, en trabajos que llegaban a ese despacho. Lo que en Estados Unidos se conoce Federal Public Defender, Honduras lo tiene, se llama defensa pública. Juan Orlando Hernández hizo uso de un defensor público en ese momento. Lo que ha ocurrido con don Juan Orlando Hernández, volviendo al punto total de su invitación, por supuesto, el que diga que no le llena de pena, que no llena de vergüenza, es que tiene horchata en vez de sangre. Pero el cinismo, la sociopatía, hace que eso no nos dé pena, porque nos hemos acostumbrado a la humillación pública, a la humillación internacional. Honduras, los ciudadanos hondureños hemos venido día tras día. Yo le puedo contar, ahí hasta hace poco, un cónsul de Honduras en Alemania o algo por el estilo. Oiga bien, en Alemania, cónsul de Honduras Alemania pidió que se le suspendiera la inmunidad diplomática que portaba esa persona y que gozaba, y fue capturado y fue puesto preso y estuvo preso allá en Berlín. Un cónsul nombrado de esos que se nombran como todo lo que se nombra en Honduras, compadrazgo, afinidad, familiar, etcétera, etcétera. Y estuvo preso allá en Alemania, hijo de un famoso periodista que ya falleció, por cierto. Pero igual, qué pena, pero no trascendió. Hace días venimos viendo que los políticos de Honduras se han acercado al narcotráfico. Yo le quiero contar una anécdota. Fíjese que un día, yo solo he pasado, solo un periodo de diputado, solo una vez fui. Es una experiencia nada más. Pero así como entré, fui valorado, tuve la valoración de ser uno de los diputados más productivos, y eso por organismos internacionales. En calidad, cantidad y diferentes manifestaciones del trabajo. Claro, yo llegaba del área judicial. Por ahí se ha procurado siempre denigrar. Nosotros hemos visto a través de de cosas que hacen en Honduras, el denigre de los funcionarios. Pero le quiero decir que este funcionario, esta persona que fue funcionario público, jamás se ha visto involucrado en ese tipo de problemas. Pero nos han llenado de pena y muy poca gente ha observado todos los fenómenos que se han dado en un caso de esta naturaleza. Porque han ocurrido varias, y yo lo voy a llamar irregularidades en ese juicio, que Honduras dejó de cumplir su función como tal. Pero sí llega a ser de su interés. Bueno, hemos podido ver que en este caso, precisamente lo que llamaba mucho la atención era la continua mención, como lo ha mencionado usted, como lo ha dicho usted, de acciones que ocurrían acá y ante las cuales no había respuesta, muertes, impunidad a los delitos de los testigos que se presentaron contra el expresidente Hernández. Estamos viendo acciones flagrantes de financiamiento irregular de la política, y me llama mucho la atención lo que usted menciona, no es algo nuevo. ¿Tenemos memoria corta los hondureños o sencillamente falta documentar todavía todo lo que pasa en el país? Mire, yo creo que el hondureño se quiere recordar de lo que le conviene y se olvida de lo que no le conviene. Le quiero recordar a usted que ya días están llevándose diputados, se han llevado diputados porque la política se ha acercado al narcotráfico para que le financie esa campaña. No se le olvide, don Miguel, que en Honduras han existido en las mesas electorales personas que han ofrecido 500 y hasta 1000 lempiras por el voto, se lo daban ahí en otra forma. Y esto fue denunciado, harto denunciado en la zona sur de Honduras, en ciertos sectores de Honduras. ¿De dónde van a sacar ese dinero? ¿De dónde va a salir que usted esté regalando 500 lempiras? Imagínese, póngale usted que se voten 10,000 personas, usted va a multiplicarlo por 500 lempiras. El narcotráfico financió la política hondureña y la ha financiado hasta el sol de hoy.
por supuesto, de los partidos grandes, de los partidos que tienen esas campañas extraordinarias. Pero le quiero decir que no solamente se benefició un presidente, esa es la parte oculta. Se han beneficiado los que han salido atrás de Juan Orlando, que salieron atrás de Juan, y atrás de otras personas que ya están harto mencionadas. No quiero decirlo. ¿Para qué? Han sido beneficiados en las cuestiones políticas del país. Es decir, con esa propaganda, con esa cantidad de recursos que se les dieron, que usted oye todo lo que hablaron ahí, y con la sentencia se confirma entonces que así fue. Nos guste o no nos guste. Muchos diputados llegaron por el narcotráfico, por eso, ¿verdad? De ahí se han llevado varios. Entiendo que está un señor Nájera, entiendo que hay otras 2 personas más, entiendo que se han llevado un director de la policía, a un montón de oficiales que inclusive comparecieron en televisión y a pie juntillas dijeron que ellos no habían cometido ningún acto relacionado al narcotráfico. Le quiero decir que el narcotráfico necesita, en primer lugar, estudiemos lo que es este fenómeno, necesita, don Miguel, de seguridad. Entonces, obviamente, usted ve que están envueltos los de seguridad. Ya todos lo sabemos. Nada más que aquí dicen, no, se necesita que estén gente de las Fuerzas Armadas, tiene que estar por fuerza. En el pasado, presente o futuro, pero si va a continuar esta actividad, tienen que estar. De Secretaría de Seguridad, porque muchas cosas, operaciones son en tierra. Entonces, por eso se necesita el ámbito de la seguridad. Se necesita también políticos y políticos en el Congreso. ¿Por qué razón? Se necesitan leyes que les favorezcan, que les protejan. ¿Ok? Derogar ciertas leyes, están urgidos porque se deroguen, se reformen ciertos tratados, el que da pie a esto. Se necesita también lavadores de dinero, pero lavadores de marqueta, pero no papadas, como dicen. Es decir, la banca se necesita negocios, se necesita autorización de negocios, constructoras, aunque no hagan la construcción, pero igual se les paga, y eso hace el lavado de dinero. 4, se necesita transportación. Hay un montón de transportistas que les han quitado los camiones. Y fíjense qué extraño, es el negocio que ponen algunas personas en el ámbito de la seguridad del país. Cuando vimos el primer punto, han puesto negocios de transportación de carga. Interesante. ¿Qué transportaron? No sé, pero igual, a través de camiones. También se necesitan negocios que permitan esas actividades. Entonces va a haber usted la ganadería y otros negocios que han estado involucrados en este tipo de delitos, y hay personajes del país que así lo estuvieron. Es decir, no vamos a buscar gatos. Si vamos a ir al fondo, pues si vamos a mencionar gente, pues aquí hay gente que le vendió carros, lotes completos de carros, y no los pidieron fiados, ¿verdad? Ni con banco, los pagaron cash. Entonces, usted tiene que darse cuenta que es todo un negocio. Y luego también que nosotros vivimos, es un problema internacional, no tiene la cobertura internacional. Jamás se ha reunido Nicaragua con Honduras, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Costa Rica con Panamá o viceversa, a través de disposiciones que en conjunto los países podamos luchar entre todos. Cada uno tiene sus políticas internas, cada uno hace lo que estima conveniente, y no hay una cuestión para mí integral, realmente de propuestas integrales. Nos vanagloriamos de ser pro tempore, presidencias pro tempore en Centroamérica. Recuerdo el doctor Carlos Roberto Reina, creo que fue un presidente pro tempore de Centroamérica. Yo no sé por Centroamérica quién es hoy. Pero, ¿qué pasa? No tenemos políticas públicas similares. Ahí tenemos a Costa Rica infestada de narcotráfico. Hubo un boom inmobiliario de compras de todos sus bienes inmuebles a través del narcotráfico, pero es un país que no hace relajos ni escándalos porque vive del turismo. No tiene migrantes, pero tiene turismo. Y el turismo sí que le genera dinero sin mayor costos.
Es decir, nosotros tenemos un problema serio, nacional, Centroamérica lo tiene, y creo que sí tendríamos que trabajar en conjunto en este problema. Bueno, vamos a aprovechar este momento para hacer una pausa, doctor. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Estamos conversando con Denis Castro Bobadilla. Él es doctor, es un científico, una persona que ha participado, como lo dice él, como un especialista en materia de pruebas, defensa. Yo sé que al doctor no le gusta que mencione su extenso currículum, pero es una persona con toda la autoridad para opinar sobre estos temas, no solo por su trayectoria, sino porque ha estado ahí, donde se trata de aplicar justicia y, como él dice, donde a veces no se logra lo que se anda buscando, precisamente por la influencia de otros actores que no tienen nada que ver en el proceso, pero que se benefician mucho de la impunidad en el país. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calis Martínez, ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos conversando con Denis Castro Bobadilla. No tengo que presentárselo, ha sido especialista en materia de investigación del delito, autor, catedrático universitario, y hoy está acompañándonos para hablar un poco sobre los efectos y lo que viene ahora después del veredicto de culpabilidad contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Vamos a mostrar ahora en pantalla el posteo de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, que se presentó ayer lunes. Y en el acápite dice: Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado en el Tribunal Federal de Manhattan por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos conexos vinculados con armas de fuego. Y luego muestra el comunicado del Departamento de Justicia. En su parte más resaltada dice: Hernández actuó en conspiración con algunos de los mayores narcotraficantes del mundo para transportar toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. Luego muestra las acciones que ocurrieron en Nueva York y cito comillas: Juan Orlando Hernández abusó de su cargo como presidente de Honduras para gestionar el país como un estado narcotraficante, donde se permitía a narcotraficantes violentos operar prácticamente con impunidad, y la población de Honduras y Estados Unidos se veía obligada a sufrir las consecuencias. Palabras del fiscal general Merrick Garland. Como lo demuestra la condena de hoy, el Departamento de Justicia está desmantelando el ecosistema entero de redes de narcotráfico que perjudican al pueblo estadounidense, sin importar cuán lejos o cuán alto tengamos que llegar. Cuando el líder de Honduras y el líder del cártel de Sinaloa trabajan mano a mano para enviar drogas letales a las comunidades estadounidenses, ambos deben rendir cuentas en Estados Unidos. Ese párrafo se refiere al Chapo Guzmán. Este caso debe transmitir un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley ni fuera de nuestro alcance. Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades para ser un promotor del bien en su Honduras natal. En vez de ello, optó por abusar de su cargo y de su país en su propio beneficio y se asoció con algunas de las organizaciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Espero sinceramente que esta condena envíe a todos los políticos corruptos que puedan considerar seguir un camino similar el siguiente mensaje: deben tomar una decisión diferente. Mi oficina no se detendrá ante nada en su propósito de investigar y enjuiciar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad, sin importar cuál sea su estatus o el poder político que tengan, dijo Damian Williams, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Doctor, la embajada norteamericana postea, antes decíamos tuitea, postea con frecuencia sobre el país, lo que pasa aquí, lo que pasa afuera. En este caso está posteando información que proviene de Estados Unidos en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Se lo digo a Pedro para que lo entienda, Juan. Bueno, es obvio. Usted al buen entendedor, pocas palabras. Así hay otro refrán. El que quiere entender, que entienda. Hay otro que dice: el que quiere oír, que oiga.
Esto es el principio, porque creo que, ya se lo dije a usted, hay personas involucradas en materia de seguridad, transportación terrestre y aérea. Para poder transportarse tuvieron que abrir pistas de aterrizaje, facilitar pistas de aterrizaje, control aéreo. Aquí dicen que un mapa, no, aquí hay una institución que controla el espacio aéreo de Centroamérica, pues usted no lo sabe, cuya sede es Honduras. ¿Quiénes han estado en esos cargos? ¿Y cuál ha sido su papel en esos cargos? Y sí o no han cooperado con estas cuestiones del espacio aéreo nacional. El detalle es lo siguiente. Claro que con esta sentencia se demuestra, porque así queda demostrado, que el hacer uso del cargo es un doble discurso. Es un doble discurso. Yo soy el funcionario, yo estoy por ayudar a la población, pero por atrás estoy haciendo otra cuestión. Y obviamente, a mí me parece que es el deber de los funcionarios de Estados Unidos proteger la salud de la población al cual se debe. Hay que proteger la salud de esa nación, la salud de otras naciones. Nosotros no podemos permitir que la narcopolítica, que es lo que se le interesó, o sea, llegar a un cargo al precio que sea, porque usted lo que está viendo es que al precio que sea, se fueron a contactar a las personas del narcotráfico. Igual, creo que es un gran mensaje y hay personas en Honduras que oiga bien lo que creen que en determinado momento pueden irse a otro país y como a pedir asilo. Mire, corrupción es una cosa y narcotráfico es otra. No es lo mismo. Y quien pida asilo y el país que le dé asilo a un narcotraficante es un país que le va a ir muy mal. No, y es un delito de naturaleza internacional perseguible internacionalmente. Ningún país del mundo da cobertura política a un perseguido por narcotráfico por un tribunal de cualquier país. Eso somos nosotros, que no podemos hacer gestiones para que vengan al país aquellos que han cometido delitos. No hemos hecho gestiones, inclusive con los Estados Unidos, usted no conoce ninguna gestión para que vengan personas que inclusive han matado en el país. Yo no sé por qué no lo pueden hacer. Está el caso aquel de Roatán, ya lo deberían de haber hecho, es demasiado tiempo. Pero la cuestión tiene que ser en ambas vías y la cuestión tiene que ser, aunque no es igual el delito del narcotráfico, pero el delito del narcotráfico mata, no una, mata cualquier cantidad de gente, está matando. Por ejemplo, nosotros advertimos hace un tiempo sobre la cuestión del fentanilo, nosotros advertimos en el gobierno de Juan Orlando Hernández cómo era posible que en Puerto Cortés se estuvieran ingresando los precursores para elaborar determinadas sustancias y lo que hacían es se encontró un carrito con dos paquetes, dos toneles de tal cosa. Pero eran furgones que entraban. Yo les decía, ¿por qué no le ponen un GPS para ver para dónde va? Nunca nadie quiso hacer nada. Es decir, el involucramiento de mucha gente es real. Eso, querer tapar el sol con un dedo así, es real. Y ahora, pues, se hacen ciegos, sordos y mudos. Magnífico. Pero el involucramiento está. No pueden pedir asilo en ningún país del mundo. Óigase la palabra. En ningún país del mundo van a poder pedir asilo una persona que tenga una acusación criminal por narcotráfico. Eso es que se les quite de la cabeza. Y luego, yo creo que hay que comprender que si es para fin de lograr en política, como en este caso, pues por lo visto que ha quedado demostrado, pues simple y sencillamente, con todos los errores y vicios que a nivel judicial, a mi criterio y a criterio de muchos, se cometieron, pero es un claro mensaje a la población y sobre todo a la gobernanza actual de Honduras. Hay gente que está muy bien señalada. Después de Juan Orlando hay grupos de personas mencionadas en casi todos los casos, en casi todos los testigos que hubieron. Y si hubieran oído más, los van a mencionar más. Que son personas que están muy bien involucradas. Creo que es recomendable que se salgan de los cargos por la salud política del país, porque su persistencia en el cargo lo único que demuestra es la relación criminal. Es decir, el funcionario que ha sido mencionado en estas causas y aún persiste como tal y hace negación, esa negación se llama negación histérica en psiquiatría, una negación absoluta. El sociópata así es, niega cuando se le está enseñando. Esa es la sociopatía.
no tienen sentimiento de culpa, proyectan que es va a decir después que es persecución, etcétera, etcétera. Lástima los familiares que padecen todos estos problemas, pero el que está señalado debe pagar sus culpas como debe de ser. Para mí, muy bien hecho la búsqueda de todo narcotraficante en cualquier lugar del mundo. Usted lo ha visto y lo van a seguir haciendo. Para eso están los funcionarios en búsqueda, están dentro de Honduras también investigando, y para mí se tiene que terminar lo que se llama la narcopolítica, ese disfrute de dineros del narcotráfico financiando campañas políticas en Honduras, que ha sido extraordinario, por cierto, los festines que han dado en cada reunión que hacían políticamente hablando. Vamos a ir a una nueva pausa. Estábamos mostrando imágenes del juicio. Vamos a hablar con el doctor Denis Castro Bobadilla al volver. Él tiene conocimiento, él ha estado participando desde hace muchos años con altos perfiles de la investigación criminal a nivel internacional. ¿Por qué generó tanto malestar o incomodidad ver el funcionamiento del sistema judicial norteamericano? ¿Por qué nos generó tanta incomodidad aquí? La gente planteaba, las pruebas no son contundentes, el juicio no nos parece. ¿Por qué esa sensación que ha dejado en un importante sector de la hondureñidad de que faltó un poquito más? ¿A qué nos hemos acostumbrado y por qué los norteamericanos han sido tan contundentes con este juicio? Vamos a conversar con el doctor Denis Castro al volver de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Conversamos con el doctor Denis Castro Bobadilla, abogado, especialista en medicina legal, Premio Nacional de Ciencias, exdiputado al Congreso Nacional. Hoy hablando sobre un tema en el que es experto, especialista, que es la temática penal, la temática legal, legista. Doctor, muchas personas esperaban pruebas espectaculares en el juicio. Se cuestionaba de que solo había testigos, entre comillas. Es que solo hay testigos. Quizás se olvidó que durante muchos días nosotros nos dimos cuenta que había terabytes completos de prueba indiciaria, pruebas de cargo contra el expresidente Hernández. Finalmente solo pudimos atisbar a un poco en la audiencia. No obstante, el jurado, este sistema que nos produce tanta curiosidad, que parece enigmático y al que solo podemos tener conocimiento a través de las películas, porque en las películas siempre se muestra de manera muy dramática el juicio. 12 Angry Men, la película, o los juicios, será culpable, juicios que se resuelven en el último minuto con un testimonio o una prueba a lo Agatha Christie, ¿verdad? ¿Por qué generó esa sensación de vacío este juicio, en su opinión, usted que ha estudiado los sistemas de justicia criminal del mundo? Es decir, que a su culto público, ya tiene que saberlo, que el sistema judicial nuestro es un sistema que sigue en muchísimo lo que habla el derecho romano y lo que habla el derecho español. Y nosotros somos en ciertas partes procesales diferentes. El americano, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Belice, Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago, las Bahamas, todos estos ámbitos de naciones, Jamaica, que está alrededor nuestro, que son de habla inglesa, tienen otra forma de procedimiento penal. El pretender que tengamos exactamente iguales, eso debe ser una preocupación para un tratado. Es decir, Honduras en aquellos años y hasta el sol de hoy sigue firmando cualquier cantidad de papeles, sometiéndose a un montón de cosas. Nos hemos sometido, por ejemplo, a la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia y usted ha visto que en ningún caso han conocido ahí.
nos sometimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces que están ahí son de países que no reconocen jurisdicción de esa Corte en los países respectivos. Honduras sí. Me parece bien, pero ¿de qué nos ha servido casi 50 condenas que ha tenido Honduras? O más o menos esa cantidad. Si Honduras no cambia en materia de derechos humanos. Somos un país chabacán, a mi criterio, así se lo voy a decir, literal, chabacán, es decir que cuidamos los derechos humanos de las personas. No hay derecho a la salud, no hay derecho a una educación correcta y formal, no hay derecho a un trabajo, no hay derecho a una vivienda, no hay derecho a precios justos, no hay derecho a un salario justo para poder ser un ser humano realmente. No hay derecho a un medio ambiente correcto, no hay derecho a una seguridad social como tal. Tenemos las instituciones y nombran todo el tiempo. Y este gobierno y el próximo y el próximo y el próximo van a seguir nombrando esto. Pero en realidad no tenemos un proyecto de nación. Lo que usted miró eran comentarios más que nada con gente con interés político que no se lo pueden quitar a la hora de comentar. Y yo le quiero decir, mire, en mi vida, en toda mi vida, lo más que conocí yo, bueno, yo no tengo ninguna relación con el señor Hernández, ni con su familia, ni parientes o lo que sea, porque en primer lugar, mi formación de niño no fue en Honduras, y la mitad de la adolescencia tampoco. Número dos, no, yo tuve una educación formal dentro y fuera de Honduras, básicamente fuera de Honduras. Entonces no tengo mayor... Y luego yo estudié en un colegio muy diferente a lo que estudió este señor. No hay ninguna... Y la edad tampoco no es contemporáneo mío. Yo soy mucho mayor que él. Entonces, ¿a dónde vamos? Y cuando él, por ejemplo, nació, yo ya estaba terminando la secundaria, entrando la primera vez a la universidad, porque yo he entrado 6 veces a las universidades. Voy por mi 6º título universitario. Lo que le quiero contar es esto. Cuando usted está, más que todo, está hablando, es que ese es cachureto, es que ese es liberal, es que este es izquierdoso, ñángara. Mire, le quiero decir algo. Honduras firmó, tiene un autoacordado y tiene allá por 1900 no sé cuánto, un tratado ahí, y otros más que ha firmado. Y realmente yo oí las expresiones del señor canciller actual de Honduras, lo cual lamento profundamente. Lo lamento. Porque la expresión de un canciller, digo yo, a mi criterio, salvo mejor opinión. Mire, Honduras debió colocar un cónsul en ese juicio. Honduras tiene más de 100 cónsules, vicecónsules, asistentes de cónsules, y una serie de gente que han ido a Estados Unidos, pero ningún cónsul se presentó a ese juicio, como es obligatorio. La función consular es la tutela, observación de un debido proceso cuando se está juzgando a cualquier ciudadano de Honduras, y eso lo hacen los demás países. Judicialmente hablando, en Honduras, cualquier extranjero que va a ser juzgado se le comunica al consulado respectivo de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica, para que se hagan presentes y puedan observar el proceso, o ellos mismos lo pueden hacer libremente si están enterados. Honduras no. Honduras no acreditó ni se hizo acompañar ningún cónsul, dirá usted. Pero eso puede demostrar interés. No es interés. Es que se cumplan las normativas del debido proceso en un enjuiciamiento. Y que esta persona, el cónsul, hace sus anotaciones, tiene que haber sido abogado, que tenga experiencia, pero Honduras no pone gente con experiencia en este tipo de cargos, sino achichincles políticos. Todos los gobiernos hacen lo mismo. Entonces, el cónsul anota esto, el otro, todas las observaciones que se pudieron ver en ese juicio, se comunica al gobierno oficialmente a través de las instancias y los gobiernos discuten esos aspectos. Pero usted va a ver que ese señor estuvo solo, como cualquier hondureño más, y la connotación es impactante. Número 2, yo creo que el debido proceso, hay varias cosas que no se cumplieron, a mi criterio, salvo mejor opinión, y que para mí tienen que ser revisadas, muy importante, porque si la cuestión consiste en un prejuzgamiento a priori, como se miraba y se discutió, pues entonces ¿para qué ir a juicio? De una sola vez declárenme culpable, ¿y qué vamos a hacer? Y no debe de ser así. Honduras tiene la obligación, el gobierno, cualquier gobierno tiene la obligación que cuando a un hondureño se le está juzgando en cualquier país del mundo, solicitar al país respectivo la venia para que esté presente un cónsul general, un cónsul con plenas potestades,
para revisar el cumplimiento del debido proceso al ciudadano especial, porque eso es parte de los convenios que se han establecido. Me parece muy mal, a mí, mi opinión, me parece mal. Yo con esto me doy enterado, con esta sentencia me doy enterado que este señor está involucrado en esto. Pero tenía derechos. Hasta tanto no fuera condenado, tenía derechos que se tenían que cumplir. Y todavía tiene derechos porque esa sentencia no está firme. Esa sentencia puede ir a corte de apelaciones. No sé qué resultado le va a dar, pero igual. Pero si sube, por ejemplo, una apelación, ya con una nota diplomática es otra cosa, en la cual se trate de quien se trate, usted anota, mire, a esta persona le hicieron esto, esto y esto y esto y esto y esto, no le permitieron esto y esto y esto. ¿Verdad? Y le quiero decir algo que le sirva de experiencia a todos los hondureños en general y a usted, Miguelito. Acuérdese que en el sistema anglosajón a usted le hacen una pregunta directa. Conteste la pregunta que le hacen. ¿Trajo usted su tarjeta de ahorro? ¿Cómo se llama? Libreta de ahorro. Cuando le preguntan en una embajada. Es que miren, señor, le quiero explicar que fíjate, yo resulta que no es que te van a contar historias. Nadie les está preguntando historias. ¿La trajo o no la trajo? Una pregunta concreta, cerrada, y ya tuvo. No hay opción. En el sistema anglosajón se hace, en el sistema hondureño, y empiezan, oh, esa es su señoría, pregunta impertinente, oh, esa es su señoría, sugestiva, y una serie de cosas ahí, usted lo va a ver, todo ese circo que hay, sin haber reglamento ni ley en Honduras. Pero yo les cuento porque así es. En Estados Unidos le hacen a usted una pregunta directa. ¿Conocía usted a esta persona? ¿Eso no le queda opción? Sí o no. No me acuerdo. Eso no es una respuesta, hombre. Eso es una evasiva. Le hacen preguntas directas, concretas. ¿Recibió usted dinero tal? Era decir, no, sí. No me acuerdo. Eso es dejar aperturada, ¿verdad? O una negación. Hay que darse cuenta que hay que saber contestar. Las preguntas en los exámenes, por ejemplo, que le hacen a uno en las universidades son preguntas directas y concretas. Uno debe sí protestar cuando hay una pregunta mal redactada o con semántica equivocada o redacción como tal, impropia o uso de verbos impropios, que es muy frecuente en Honduras eso. Pero el hondureño le preguntan, Miguelito, ¿y ya va a terminar el programa? Ya terminó. No, vamos a ir a comerciales, vamos a ver si damos unos minutitos, empiezan con... No contestan lo oral. Entonces, hay que darse cuenta que hay que aprender que en un conversatorio uno contesta lo debido y lo correcto, y no más allá de lo que no le han preguntado. Y en este caso, quienes se supone que deben de saber, porque el señor que juzgaron también decía que era abogado, ¿verdad? Decía que era una persona notario también. Y usted va a ver que, pues, el estrés como tal no le permitió la fluidez de su expresión, a pesar de lo adulto que es. Para mí pudo haber estado tranquilo, pero no le surgieron las palabras necesarias. Y pienso yo que entonces da lugar a pie a una revisión. Una revisión porque las personas pueden ser señaladas, pero no necesariamente son culpables. Igual, usted puede estar mencionado en Estados Unidos lo que quiera, cualquiera puede decir lo que él estime conveniente. Pero eso no significa que eso sea verdad. Luego en Honduras se hizo mucho mercadeo, denigrando gente, sacándose listados falsos y gente que se puso a decir, hasta un majadero diciendo estupideces que, mire, gente que le pagan, no sé de dónde, pero le pagan, es un trabajo que le están pagando para denigrar gente en Honduras. Perfecto ignorante. Haciendo alegorías de que recibe documentación oficial del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no se relaciona con ellos. Eso es allá la gente que anda creyendo todas las tonteras. Entonces, para que usted se dé cuenta que hicieron circo, ventas, y ahí solo faltaba paleta, ¿verdad? Y es más, no se presentaron una serie de personas financiadas, no sé por quiénes, pero porque para ir a Estados Unidos y ir a Nueva York es tan carísimo, financiadas desde Honduras, pero no estuvo un consejo, cuando era el deber de estar presente. Bueno, estamos escuchando la opinión del doctor Denis Castro Badía. Como lo menciona él,
Es un procedimiento diferente, pero en el que hay derecho. Y precisamente la autoridad hondureña que debió haber acompañado al expresidente era el cónsul de la ciudad o algún cónsul designado, porque es un derecho que tienen todos los hondureños y hondureñas que se presentan ante un procedimiento de este tipo. Trátese de quien se trata, adversario político o una persona que no cuenta con recursos. En este caso, los Estados Unidos le proveyeron de defensa pública. Está claro que debió haber tenido este tipo de asistencia por ser hondureño, nada más, porque así como tú trates a los tuyos, tratarán a los propios, ¿no? Vamos a unos mensajes, vamos al último segmento de Cuestión de Enfoques hoy con el doctor Denis Castro Bobadilla, hablando del tema del momento, el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández. No se acaba ahí la situación del narcotráfico en el país. ¿Qué viene? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? De eso vamos a hablar en el último segmento, acá por ICN, una nueva conciencia. Entramos en el segmento final de Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy estamos con el doctor Denis Castro Bobadilla. Estamos hablando de detalles del procedimiento que debió enfrentar el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado en el juicio que se le llevó a cabo en Nueva York, en una corte federal. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de algunos detalles que usted debe saber que deben acompañar a un nacional que es procesado en países fuera del hondureño. Tiene derecho a ser asistido por nuestras autoridades consulares. Pero también hay detalles del proceso interno que usted debe conocer. Doctor, ahorita terminó el proceso en Nueva York, pero antes y después, ¿qué detalles tenemos que conocer o tenemos que estar pendientes los hondureños sobre este y otros casos que pudieran ocurrir después de este juicio? Mire, yo le quiero llamar la atención a usted y a su público en un detalle. ¿Y cuál es el procedimiento que están usando en el Poder Judicial de Honduras cuando le solicitan una extradición? No dicen, se ha librado una orden de extradición. Los cortes de Estados Unidos no están ordenando nada. Están solicitando al ilustre gobierno de Honduras para que comunique al Poder Judicial de Honduras que requiere que tal persona sea presentado ante una corte específica en los Estados Unidos de América. Eso es lo que contrae. Pero ningún juez viene ordenando aquí, en el territorio nacional, no es cierto. Así que se emplea mal el término orden de extradición. Lo siento. El que ordena ese proceso de extradición es un juez hondureño, que en algunos casos usted lo va a ver que se nombra un juez que va a conocer. Pero yo quisiera llamarles que se fijen en algo. No es lo mismo haber extraditado a Juan, a Pedro, a este, al otro, a extraditar a un diputado y a un expresidente. Le voy a explicar. En Honduras, la ley de pasaportes establece que hay el pasaporte ordinario, que todos los ciudadanos lo tenemos, el pasaporte especial, cosas especiales, servicio doméstico, técnicos y lo que sea. El pasaporte oficial y está el pasaporte diplomático. El pasaporte diplomático lo portan los altos funcionarios del Estado que en el ejercicio de su cargo y tiempo después pueden seguir usando, como los expresidentes. Si usted le pregunta al expresidente Lobo, porta un pasaporte diplomático. El Estado se lo dio a través del Congreso Nacional. El presidente Zelaya porta un pasaporte diplomático, se lo dio el Congreso Nacional. El presidente Carlos Flores porta un pasaporte diplomático. El presidente Ricardo Maduro porta un
con un pasaporte diplomático y sus señoras esposas. Dirán ustedes, ¿y cuál es la importancia? Están cubiertos por inmunidad diplomática que da el Congreso Nacional a los que hayan desempeñado esos cargos. La pregunta es, si tenía inmunidad diplomática, ¿por qué el juez ejecutor no le pidió al Congreso, para poder conocer de esa solicitud de extradición, que le suspendiera la inmunidad diplomática? Cuando el señor Orlando es detenido, yo creo que no habían pasado ni 60 días, yo creo ni 90 días, creo. Gozaba de la inmunidad diplomática haciendo uso de un pasaporte diplomático nacional. No se lo da el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no tiene el deber de extenderse. Pero el mandato es del Congreso Nacional. Debió el Congreso Nacional haberle suspendido primero la inmunidad diplomática, porque porta un pasaporte diplomático. Me va a decir alguien, le puede decir alguien a usted, sí, pero fíjense que los pasaportes solo son para salir de Honduras, no dentro de Honduras. Discúlpeme, pero hay ciertos cargos que ya ahorita son conocidos por. Entonces, si el Congreso ya quitó la inmunidad diplomática de los diputados, no así el pasaporte, perfecto, pero los expresidentes, me guste o no me guste, cualquiera que sea, ya mencioné los nombres, gozan de cierta inmunidad en el sentido de que el juzgador debe dirigirse al Congreso Nacional para que suspenda el uso del pasaporte diplomático, que solamente lo puede dar en Honduras para ellos el Congreso Nacional, porque está en la ley de pasaporte. No es que una dirección general de pasaportes le da inmunidad, o le va a dar pasaportes así nomás. El pasaporte, para mí, estoy dando mi criterio, ahí se violentó algo que solo van a ver el delito y no sé qué más, pero no se detienen en algunos detalles. Mire, Costa Rica le da 10 años de inmunidad diplomática a sus expresidentes. Revisemos en todo el mundo, los expresidentes gozan de una inmunidad que en algunos lados es de 20, 25 años, en otros países son 10 años. Entonces en Honduras, con el caso que pasó, es puro chiste el uso del pasaporte diplomático entonces, porque ustedes van a ver que al señor, no sé si, o a menos que yo no lo sepa, ¿verdad? Pero el señor no, pues lo juzgaron y lo sacaron del país. Y el señor, el soberano Congreso Nacional, a él, al señor Manuel Zelaya, ya dije Carlos Flores, el señor Maduro, todos los expresidentes que estén vivos gozan de una inmunidad diplomática como personas que han sido, como nos guste o no nos guste, pero igual, pues privilegiados con ostentar la presidencia de la República y con el reconocimiento internacional al ejercicio de sus funciones. Merecen, entonces, por eso se nombra una persona especial, se llama un juez natural. Pero yo les pregunto, ¿alguna vez han conocido que se les pide que se suspenda a un expresidente? Por ejemplo, si quieren ahorita entre una solicitud contra uno de los expresidentes, la pregunta que me hago yo es cómo van a hacer con el pasaporte. Porque como sea, tiene que tener un pasaporte. Y la persona goza de un pasaporte diplomático. Es decir, solo el Congreso se lo puede quitar la inmunidad diplomática que está gozando. Al Congreso, que yo recuerdo, no le han pedido a nadie esa suspensión. Por ejemplo, Costa Rica le da garantías de inmunidad diplomática a todos los expresidentes por 10 años, si mal no recuerdo. Pero hagamos la pregunta en todo Centroamérica y se dan cuenta. Esa inmunidad. Por ejemplo, la inmunidad van a decir sí, pero cuando está afuera, bueno, el señor estaba afuera. Y el Congreso de Honduras nunca le quitó la inmunidad diplomática. O sea, todas esas son cuestiones que hay que discutirlas, todas esas cosas hay que dejarlas clarificadas. A priori, no posteriori. ¿Vale? Ahora, ¿para qué? Pero nuevos casos tendrán que ser. Por ejemplo, Honduras le reconoce inmunidad diplomática oficialmente a cualquier soldado de los Estados Unidos, aunque no esté, solo que esté en Palmerola, solo que llegue a Puerto Cortés, cualquier persona, pero que esté activo del ejército de Estados Unidos tiene inmunidad diplomática. Pero Honduras no. Entonces, la pregunta del millón es, hay que revisarlo. Yo pienso que sí, hay una revisión, una actualización, para mí debería hacerse por el bienestar y para que todas las cosas sean todavía mejor. Ahora, que el delito de narcotráfico tiene que perseguirse, por favor que se apure, porque nuestro país está muy afectado
del narcotráfico. No solamente por lavado de dinero, sino porque es un negocio tan rentable a corto plazo que la gente está matándose entre sí. Luego tenemos nosotros tenemos un consumo de drogas sumamente elevado para lo que somos de población. Bueno, preguntas que hace el doctor Denis Castro que a partir de este veredicto van a empezar a discutirse en el país. Un debate que pasa no solo sobre si debe o no debe haber mayor normativa sobre extradición, sino también las prerrogativas que se tienen en estos casos cuando se hacen solicitudes a la inversa, doctor. Recientemente trascendió un caso muy triste en las Islas de la Bahía. Un ciudadano americano huyó, se le considera el principal sospechoso de este crimen, pero no hay la misma celeridad o las mismas facilidades para poder solicitar en extradición, en este caso, ¿a quién? A los Estados Unidos de América, al Estado si se trata de un delito común. Hay unos aspectos en el tema federal ahí que también resultan de estudio cuando se trata de perseguir el delito, y usted ha mencionado algo de más interesante, que es la asistencia consular y la inmunidad diplomática, que tendremos que discutir, tendremos que analizar, porque, como usted lo ha dicho, no será el último caso y se ha creado por descuido o por sencillamente rapidez en atender esta solicitud de extradición, un precedente que sin duda alguna va a ser complicado en el futuro poder esgrimir cuando los Estados Unidos u otro país requieran a un connacional. Muchas gracias, doctor, por su gentileza. Gracias por haber aceptado acompañarnos en Cuestión de Enfoque. Espero que no sea la última. Bueno, eso depende de usted. Yo estoy a su disposición. Me contento de servirle. Si mi conocimiento le sirve. Si no, pues, ni modo. Hay otras personas que pueden conocer más y mejor de lo que yo puedo conocer. Pero yo creo que se necesita ser imparcial. Se necesita conocer realmente para poder discutir un temario, así como en el programa que usted dignamente me ha invitado y el prestigioso canal que usted trabaja. Acordémonos que en los días pasados hubo muchos foros sobre estos temarios, pero los datos que yo le acabo de dar deben de ser analizados profundamente. Y luego hay personas que están en los cargos que después del señor Juan Orlando, que fue la persona que más me mencionó, hay personas en Honduras que los mencionaron, pero todos los días de ser beneficiados del narcotráfico, es decir, por hacer más fácil el trabajo de los narcotraficantes, más fácil el trabajo, y dentro de ellos hay personas que están en cargos públicos. Y pienso que cuando hay dignidad, se retiran del cargo a efectos de poder evacuar cualquier cuestionamiento. Usted lo ha visto, no ocupo mencionar a él, todo el mundo se ha enterado. Sin embargo, o son ciegos, sordos y mudos en el cargo y cínicos, o realmente están esperando que los vengan a traer. Miren, en cualquier momento los van a venir a traer. No me produce ninguna duda al respecto. Los van a venir a traer. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, doctor. Que tenga feliz día, y gracias a ustedes, nuestra audiencia de Cuestión de Enfoques. Siga disfrutando de la programación de ICN, una nueva conciencia. Buen día.